Como ustedes saben, estamos compartiendo el Evangelio de Lucas consecutivamente. Nos encontramos, parece que no avanzamos, pero como les dije ese día, avanzar en el Señor muchas veces tiene que ver con profundidad y no más allá de ir hacia adelante. Y eso es lo que estamos viendo, aprendiendo sobre la oración. Estamos en el capítulo 11, los versículos del 1 al 4. Y como les mencioné la vez pasada, muchas veces en nosotros se despierta un profundo deseo a nivel de películas, de ese tipo de sagas, de películas que van una detrás de la otra y eh, esperamos años a veces para que salga la continuación de la siguiente. Y así pues disfrutamos y vemos. Deseo yo que lo que se requiere a esta exposición de la palabra y que estamos viendo, como les mencioné la vez pasada, esto que conocemos como el Padre Nuestro, frase a frase, tengan ustedes y en mí un mayor profundo deseo de cómo viene la siguiente parte. Me estoy disfrutando la de hoy, pero quiere que llegue la siguiente. Ojalá el Señor permita que así sea en nuestros corazones. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Por favor, se ponen sobre sus pies para leer la palabra del Señor. Lucas 11, versículos del 1 al 4. Como ustedes recuerdan, yo leo del 1 al 3 y de manera unánime el versículo 4. Yo estoy leyendo desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos juntos. En tentación, líbranos del mal. Amén. Amado Señor Padre, henos aquí orando. Precisamente un sermón que habla acerca de la oración, Dios. Y domingo tras domingo, ahora que nos dirigimos a estar en tu presencia, espero y deseo, Señor, que estas verdades a las que somos expuestas estén transformando nuestra vida de oración, no solamente el día domingo, sino también durante la semana. Hemos comprendido que decir Padre trae unas implicaciones donde tenemos que ser conscientes qué significa esa relación y tú como Padre la honra que esperas y demandas. Hemos comprendido que el mayor deseo de nuestros corazones es que tu nombre sea santificado, es decir, que sea reverenciado, que tus palabras sean creídas, que vivamos en obediencia. Y ahora deseamos sumergirnos en lo que significa que tu reino venga y el porqué de esa petición, Dios. Vivimos muchas veces en un reino donde el rey que nos gobierna somos nosotros mismos. Solo deseamos que se haga nuestra voluntad y no la tuya. Y quizás por eso es tan complejo poder comprender lo que significa que tu reino venga a nosotros, Dios. Pero en esas limitantes de pecado que tenemos como iglesia y que tengo como pecador, confiamos que tu gracia sea mayor, que tu buen espíritu nos conduzca al comprender esta palabra, pero sobre todas las cosas a poder aplicarla en nuestras vidas. Por amor a tu propio nombre, Dios, glorifícate en esta mañana, santificando corazones, trayendo muertos espirituales a la vida espiritual, y que tu gloria sea extendida por toda esta casa, Padre. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Les mencionaba que estoy leyendo la nueva versión de la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas se llama, porque en la versión Reina Valera 1960, esta oración se parece más a la de Mateo capítulo 6. En el texto original es un poco más condensada y resumida y hemos estado aprendiendo que el propósito de esta oración es ser un modelo, como un andamio cuando se está haciendo una construcción. No, se puede replicar tal como está, no tiene nada de malo, pero el objetivo principal es que nuestras oraciones tengan este marco de referencia. Por eso es que las oraciones en el texto original lucen distintas, unas más extensas que otras, pero lo esencial se mantiene. Quiero leer, para empezar este sermón como introducción, la porción de un poema de William Ernest Henley. Seguramente no conocen el autor, quizás no han leído el poema, pero el final del poema es conocido, quizás algunos de ustedes puedan descubrirlo dónde,
lo han escuchado antes. Dice así lo siguiente: más allá de la noche que me cubre negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de la circunstancia, nunca me he lamentado ni pestañeado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de testigos la sentencia, soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. Quizás ese final algunos dicen, oye, me parece algo conocido. Pudiera mencionar Nelson Mandela. ¿Recuerdan esta frase pronunciada por él? Él leía este poema cuando él estaba en la cárcel. Y si quizás no recuerdan haberlo escuchado Nelson Mandela, se popularizó en la película Invictus, que protagonizó Morgan Freeman, excelente actor, y con su tono de voz, en la última escena de la película se escucha la voz de él, la excelente cinematografía, acomoda la música como para que estas palabras redunden y suenan como que todos deberíamos apropiarnos de ellas. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Eso suena como a coraje, a la manera adecuada de enfrentar la vida. Lo que venga, incluso dice el poema, me encontrará con mi cabeza erguida, aunque esté ensangrentada. ¡Wow! Más hombres y mujeres así necesita la sociedad, que sean dueños de su propio destino. ¿Seguro? ¿Seguro? Muchas de las personas, hermanos, desde muy temprana edad creen que son responsables de establecer la dirección de sus vidas. Mi destino está al alcance de mis propias decisiones. Frases famosas. Y se convierten en los determinantes de su propio destino. Deciden su propio futuro, planifican su propio camino. Y es cierto que nuestras decisiones traen consecuencias y enmarcan mucho de lo que ha de suceder. Sin embargo, no podemos llegar a pensar que como individuos caídos y definidos principalmente como ególatras, egoístas, todo lo que sucede es conforme a mis designios y mi voluntad. Eso, hasta tal punto que ese tipo de pensamiento llega, si tú lo crees, decláralo, y si lo declaras, va a llegar a suceder. La vida, en ese pensamiento ególatra y pecador, gira a nuestro alrededor. Somos el centro de todo. Y en este tipo de cultura, enloquecida por el ego, en la que vivimos hoy, donde están tan profundamente convencidos que somos los capitanes de nuestra propia alma, que somos los dueños de nuestro propio destino, sale a relucir. Fenómenos como el feminismo es una evidencia de eso. Quizás es por eso se ha hecho tan popular esa película de color rosado que ha salido recientemente y que ha llenado las salas de cine. Evidencia una persona que todo lo consigue, todo lo construye y que ella es el centro de todas las cosas. Pero para el creyente, hombre y mujer, independientemente de ese color rosado que muchas veces ha construido su identidad, cuando viene a Cristo, esa perspectiva se hace añicos. Una imagen gráfica, ustedes han puesto un pie sobre un vaso de plástico, que se escucha el crujirle y que no queda nada. Así sucede cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos revela que nosotros no somos el dueño de nuestro propio destino. Es más, ir en pos de nuestro propio destino nos ha llevado a cosechar consecuencias dolorosas y muy tristes. Ya nuestra vida no está marcada por nuestro propio rumbo. Ya no determinas ni intentas determinar tu propio destino. No estás a cargo de tu propio futuro y no eres quien determina la dirección en la que irás. Esa vida egocéntrica se ha ido para siempre. El egoísmo es reemplazado por la sumisión. ¿Cómo luce eso a la luz de las Escrituras? Hermanos, la salvación es una realidad que trae la negación junto. Cuando usted es salvo, ¿ha escuchado las palabras de Jesús que dice en Lucas capítulo 9, que ya vimos hace unos domingos atrás, versículo 23? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La salvación exige abnegación, sacrificio y sumisión.
Por eso es que un mensaje acerca de que el reino de Dios, que como todo reino incluye un rey, es difícil de comprender para algunas personas. ¿Cómo es eso que yo seré libre si soy sumiso a otra persona? ¿Cómo es eso que poder vivir en gozo si ya no vivo bajo mis propias normas, sino bajo los estatutos de otro? Pero la salvación, hermanos, es el fin de nuestra independencia egoísta. Ya no se trata de que sea hecha mi voluntad, sino que oramos profundamente, haz la tuya por encima de lo que signifique para mí. Tenemos una meta mucho mayor y ya no se trata de que seamos el rey de nuestra propia alma. Más bien nos sometemos a otro soberano, a otro rey que es mucho más grande que nosotros. Tenemos otra agenda, otro propósito, otros objetivos. Tenemos unas ambiciones mucho más grandes que solamente pensar en nuestro pequeño reino. Eso se hace evidente precisamente en la manera en la que oramos. A medida que comprendemos que la salvación incluye necesariamente la negación, nuestras oraciones van a ir cambiando. Ya no se va a tratar de que Él realice nuestros objetivos personales. Se trata de que ahora nuestros objetivos son los objetivos de Él y por eso pedimos. Como lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Decíamos, si somos tus hijos, por gracia, nuestro mayor deseo es que tu nombre sea santificado, tu nombre sea reverenciado, tus palabras sean creídas. Vivamos en obediencia. Por lo tanto, pedimos conforme a tus propósitos. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que su reino venga. Eso enmarcó la vida de predicación en el ministerio terrenal de Jesús. Predicó constantemente acerca de la venida del reino. Arrepentíos y creer. ¿Por qué? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo vamos a ver? Y ya se dieron cuenta de qué es el tema de esta mañana, ¿no? Venga tu reino. Ese es el título del sermón. ¿Cómo vamos a ver ese venga tu reino? Con varias preguntas. Vamos a tratar de responder algunas preguntas que podemos considerar acerca del reino. De quién es el reino, qué queremos decir con reino, cuál es la naturaleza de ese reino y cómo es que ese reino viene. ¿Cómo es que ese reino viene? Ahora, ¿de quién es el reino? El texto dice, venga tu reino. El pronombre lo indica, tú. ¿Quién es ese tú? Bueno, precisamente estamos hablando acerca del Padre, ¿no? Empezamos, Padre nuestro. Ese reino del Padre, ese reino de Dios o el reino de los cielos. Es la frase más usada en el Nuevo Testamento. Reino de Dios o reino de los cielos. Y apunta hacia lo mismo. Es fundamental para comprender el Nuevo Testamento qué significa el reino de Dios. Porque precisamente tanto Jesús como sus apóstoles predicaron acerca de esto. Si no entendemos qué significa el reino de Dios, no entenderemos de qué se trató la predicación de ellos. Nos vamos a ir por otro tipo de asuntos y no seremos fieles a lo que los textos dicen. Es un factor principal en la predicación de Jesús. De Juan el Bautista, en Lucas capítulo 4, versículo 43, cuando se le dijo a Jesús, mira, llegó la multitud, sigamos haciendo lo que estás haciendo, esos milagros, esos prodigios, eso atrae a las personas. Él dijo, no, yo debo predicar el reino de Dios, porque para eso yo he sido enviado, debo ir a otras ciudades. Yo vine a predicar acerca del reino de Dios. En Hechos capítulo 1, en el versículo 3, ¿ese fui yo? Ah, no, fallé. Pensé que había sido el parlante, perdón. En Hechos capítulo 1, versículo 3, después de su resurrección, Él apareció por un periodo de 40 días. ¿Y qué hizo Él durante esos 40 días? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Se le había olvidado algo? No, Él estaba hablando de las cosas concernientes al reino de Dios. Desde el comienzo de su predicación hasta el final de la misma, desde la inauguración de su ministerio público hasta su ascensión, el reino de Dios fue el tema que estuvo en sus bocas. ¿Usted quiere saber de qué habló Jesús? Habló acerca del reino. ¿Qué tan importante es conocer qué es el reino de Dios? Pues de esa manera comprenderemos de qué entonces estuvo Jesús hablando durante 3 años. ¿De quién es el reino? Del Padre. ¿Qué queremos decir con reino? ¿A qué hace referencia eso? Creo que sabemos lo suficiente sobre un reino para entender que precisamente el reino es básicamente una estructura en la que una persona gobierna a todos los demás. Un reino es el liderazgo de una persona que está por encima de todos los demás.
es una persona que se encuentra elevada y exaltada, gobernando a todos los demás. Y es exactamente como lo que al ser creyente vivimos. Vivimos en un reino gobernado por una persona. ¿Y es gobernado por quién? Por el Dios Trino. Y ese gobierno nos es llegado a nosotros, es mediado a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, quien la Biblia menciona que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos bajo el gobierno de Dios. De reino al que se menciona Jesús aquí en el capítulo 11, está hablando acerca del reino de Dios. Ahora, es cierto que una noción terrenal de lo que significa reino nos ayuda a entender lo que significa el reino de Dios. La visión humana es que el reino es una estructura donde alguien que está por encima de los demás gobierna y cumple su voluntad. Y eso tiene que ver con el reino de Dios. Claro, Dios es sublime, es exaltado, está por encima de nosotros y gobierna a todos los demás. Pero también es cierto que una visión muy humana del reino de Dios no nos permite comprender lo que el reino de Dios es. Porque el reino de Dios es muy diferente a un reino terrenal, a cualquier tipo de reino que haya existido o existirá alguna vez. Todos los reinos terrenales han estado bajo el dominio de soberanos cuyo poder ha sido inevitablemente limitado. Ellos no tenían un poder ilimitado, no, había un límite en su poder. Y además, ese poder llegó a un punto a ser declinado. A rey muerto, rey puesto. Han existido reinos, han existido imperios que han sido derrumbados y han sido levantados otro tipo de reyes en vez de ellos. Usted mira la historia de la humanidad, es más, mira la historia en la Biblia. La historia del mundo se encuentra ¿dónde? En la Biblia. Y usted ve grandes imperios, vea a Babilonia, vea a Siria, que conquistaron muchos lugares. Y tan poderosos como subieron un día, tan poderosa fue su caída. El imperio de Roma, con toda su influencia que nos dejó el latín, caminos, en realidad murió. Un poco más moderno, ¿qué intentó hacer Hitler al intentar establecer el Tercer Reich? No lo pudo conseguir. El imperio británico tuvo su auge también en su momento. ¿Qué quedó de ellos? Sino países donde se habla el habla inglés. Estados Unidos en su momento se ha ido levantado como una superpotencia contemporánea, pero está al borde de colapsar como el resultado de su inmoralidad. Ahora, la parte de Asia, China, también se levanta quizás como una superpotencia. Pero así como han estado otros reinos humanos a la historia de la humanidad que han sido derrumbados, seguramente también caerá. Por eso, al pensar en los reinos humanos e intentar llevar ese conocimiento acerca del reino de Dios, nos vamos a perder de la verdadera naturaleza del reino de Dios. Porque mientras que los reinos surgen y se caen, el reino de Dios fundamentado en su palabra permanece para siempre. La palabra de Dios ha permanecido para siempre. Para resumirlos en pocas palabras, como dice el salmista en el Salmo 145, versículo 3. Tu reino es un reino eterno y tu dominio es de generación en generación. ¿Cómo podemos resumir los reinos humanos? Proverbios 14, versículo 34 dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de cualquier pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes pecado en una nación y tienes la promesa segura de que va a colapsar. Lo que han hecho colapsar los grandes imperios es el pecado en medio de ellos. El profeta Daniel decía, Dios ha contado el reino y lo ha acabado. Dios ha determinado los límites de cada nación. En Hechos 17 dice que Dios cuenta los años de los reinos. Alguien en algún momento tiene una gran idea, un gran esquema, tiene poder y construye un gran imperio, pero sus días están contados, porque a medida que avanza su poder y su capacidad, eso trae el orgullo a su corazón. Y donde crece el orgullo, el pecado aflorece, y a medida que el pecado aflorece, comienza a, poco a poco, hundirse en las fauces de su propia muerte. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. No hemos conocido a nadie que llegue a esas posiciones de la revista Forbes
o Forbes, como se diga en español, que ocupan los primeros puestos de las personas más adineradas del mundo, que construyen imperios económicos y que no esté de la mano la soberbia y el orgullo. Casualmente, ahora que sucedió lo del submarino que descendió hacia el Titanic, ese barco, como eslogan, era un barco que no se podía nunca hundir. Vieron lo que construyeron, afloreció el orgullo, se hizo evidente el pecado, y Dios determinó que ese barco sí se podía hundir. Los reinos vienen y van, vienen y van. Y esa visión de los reinos humanos, entonces, nos hace cuestionar qué significa el reino de Dios. Porque tenemos esa concepción de que los reinos están por un periodo de tiempo, y al imaginar un reino eterno es incongruente para nosotros. Esa visión de personas que se enseñorean, que llegan a posiciones de autoridad, pero son derrumbados por Dios, quizás no lo hemos comprendido como sucedía en la antigüedad con regularidad en imperios. Una ilustración, pensemos en Nabucodonosor, aquel gran emperador en el libro de Daniel, que había construido un vasto y largo reino. En el capítulo 4, solamente quiero refrescarte la memoria, en el versículo 30, estaba este rey, Nabucodonosor, caminando sobre el techo del palacio real de Babilonia. Versículo 29, que mientras él contemplaba la inmensidad de la grandeza del reino, él se hizo una pregunta. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para residencia real con mi poder y para la gloria de mi majestad? Ahora, no seamos duros con Nabucodonosor, porque no lo usa así también muchas veces nuestras palabras cuando vemos un hijo que fue criado bien. ¿No es este mi hijo en el que yo invertí tanto tiempo y mira lo bien que salió? O cuando pensamos y vemos que tenemos un negocio que ha prosperado, ¿no es este el negocio en el que yo me esforcé noche tras noche y que se ha construido de esa manera? O ministerios que son visibles, que son públicos hacia las redes sociales. ¿No es este el fruto de mis esfuerzos, de las inversiones económicas que yo he hecho para dar una mejor perspectiva de afuera hacia lo que estoy haciendo internamente? Quizás no construimos imperios de la magnitud y de la amplitud de Nabucodonosor con Babilonia, pero lo que estaba en su corazón también está en el corazón del hombre contemporáneo. Y mientras él está haciendo eso, y él dice, wow, es que ese trabajo tan increíble en Babilonia, en el versículo 31, ahí de Daniel capítulo 4, aparecen las palabras de Dios. Estaban aún las palabras en sus labios cuando vino una voz del cielo. Esto es lo que he decretado para ti. Rey Nabucodonosor, tu autoridad real te ha sido quitada. Serás ahuyentado de la gente y habitarás con las fieras, comerás hierba como el ganado. 7 tiempos pasarán para ti hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano sobre los reinos de los hombres y los da a quien Él quiere. Hasta que tú reconozcas, Nabucodonosor, que todo lo que tú tienes está subordinado al verdadero rey. Hasta que tú comprendas que el verdadero poder soberano es de Dios y de nadie más, estarás en ese tiempo comiendo hierba como el ganado. Todo reino humano ha estado sujetado a lo largo de la historia de la humanidad al reino superior de Dios. Entonces, les mencionaba en este punto, ¿qué queremos decir con reino? Sí, es una estructura básicamente en la que una persona gobierna a todos los demás. Pero cuando pensamos en el reino de Dios, es difícil comprender lo que significa que su reino sea eterno, porque todos los reinos humanos que hemos podido conocer, como los que les he estado mencionando, han tenido un inicio, pero han tenido un final. Y quizás muchos de nosotros no hemos llegado a comprender la naturaleza del reino, que sería la tercera pregunta. Es más, ni siquiera los judíos llegaron inicialmente a comprender esa naturaleza. Ellos esperaban un tipo de gobernante militar que estableciera el reino en ese momento ahora. Tenemos que comprender la esfera del reino de Dios.
En Colosenses capítulo 1, versículo 13, se nos dice, porque Él, Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Estábamos bajo el gobierno de un rey, de un soberano, el soberano de las tinieblas, Satanás, y Él nos traslada al reino de su Hijo. El contexto, la esfera de este reino, entonces apunta hacia dónde, hacia lo espiritual. Hacia lo espiritual. Vamos a ver un poco más de la naturaleza del reino de Dios. Ya les había mencionado que básicamente la predicación de Jesús fue sobre qué, sobre el reino de Dios. Esa predicación entonces nos deja ver la naturaleza del reino de Dios. Si vemos las palabras que Jesús usó, comprenderemos un poco más de qué significa el reino de Dios. El énfasis sorprendente de toda la Biblia, el énfasis de Jesús en su predicación estaba en el carácter espiritual e interior del reino de Dios y la forma en que Él gobierna la vida de hombres y de mujeres. Cuando Él proclamaba el reino, proclamaba que ese reino viniera a ser instaurado en el corazón de las personas. Juan 18, Pilato está interrogando a Jesús y Jesús le dice, mira, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis sirvientes lucharían para evitar que los judíos me arrestaran. Pero ahora mi reino es de otro lugar. Eso nos deja ver que Él es rey, pero no es rey de este mundo físico en el sentido militar, porque Él gobierna todas las cosas, y que tiene súbditos. Y aquí, dentro de la naturaleza del reino, quiero que puedan escuchar algo que puede ser como paradójico, pero que la iglesia cristiana durante mucho tiempo, siempre, como les mencioné, incluso los judíos del primer siglo, al no comprender la naturaleza del reino, hay situaciones que no han comprendido de las promesas del reino. Un ejemplo de eso, para que sepan a lo que me refiero, cuando la Biblia ha prometido completa sanidad en el reino de Dios, algunos han visto que eso completa sanidad es en el aquí y en el ahora. Porque el reino de Dios ha venido. Pero si es así, las personas no morirían en enfermedad, por poner un ejemplo. Él ha prometido completa sanidad y aún de este lado de la eternidad a veces concede la sanidad, pero a veces no. Pero sí ha prometido que la enfermedad no nos dominará más. ¿Y dónde vemos eso? En la comprensión de la naturaleza del reino. En ciertos sentidos Jesús ya es rey, pero en otro sentido, Él llegará a convertirse en rey. El reino de Dios puede referirse a la era venidera. Mateo 25, versículos 31-34, dice, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí estaba hablando de esa separación solemne de las ovejas y de los cabritos. El rey, como mencionaban esta mañana en la escuela dominical, será el encargado de hacer esa separación solemne. Está hablando de un reino que ha sido preparado y que ha de venir. Ese es el reino que viene, ese es el reino que trae una recompensa celestial. Mateo capítulo 13 dice que el Hijo del Hombre va a enviar a sus ángeles a recoger de su reino a todos los causantes del pecado y a todos los transgresores de la ley y los arrojará al horno de fuego. Entonces los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Eso es en Mateo capítulo 3. ¿Cuándo va a suceder eso? En el reino venidero. Ya les había mencionado en Juan 18 como Él dice, mi reino no es de este mundo. Quiere decir entonces que Él no vino a gobernar desde un trono terrenal. Él no está en el edificio, en el antiguo Torre Gemelas. Él no está en ningún establecimiento humano donde se ejerce gobierno y poder mundial. En pocas palabras, su reino no había sido establecido o consumado, sería la palabra adecuada. En un sentido, estos textos nos dejan ver que su reino está llegando. Pero en otro sentido, su reino ya llegó. Por eso les decía que es como paradójico. Ya llegó y viene llegando. Es la realidad que los textos nos dejan ver. Vieron textos como les dice, este es el reino prometido que ha sido dado a ustedes. Al momento cuando este reino llegue, será juzgado todas aquellas personas causantes de pecado. Pero hay otros textos, Mateo 12:28, le está diciendo a los fariseos, mira,
estaban debatiendo con él en el poder que Dios, en el poder que Jesús usaba para sacar demonios. Y él les dice, mira, si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso es presente. Lucas 17:21, hablando con los fariseos nuevamente. Estaban buscando el reino de manera equivocada. Ellos estaban a la espera de un rey visible, como el que habían experimentado en el pasado con David y con otra línea de sucesores. ¿Y qué les dice él al respecto? El reino de Dios está en medio de vosotros. Una traducción literal sería, el reino de Dios está dentro de ustedes. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, mira, el reino llegó porque yo estoy aquí. ¿Dónde está el reino de Dios? Donde el rey esté. Yo les hago una pregunta. Si el reino de Dios está donde el rey esté, ¿significa que Jesús está aquí o no está? Son de esas preguntas como que el pastor nos quiere corchar. Porque Jesús está, ¿dónde mora Jesús? En su espíritu. ¿En el corazón de quién? Del creyente. Pero Él está, pero al mismo tiempo no está, porque está espiritualmente, pero físicamente estamos añorando su regreso físico para que habitemos con Él de manera corporal. Estas dos realidades, el reino ha llegado, pero el reino ha de venir, están a lo largo de las Escrituras. Nadie pudiera llegar a decir, por ejemplo, si yo dijera, oye, el reino de Dios ha llegado porque yo estoy aquí. Ustedes me tratarían a mí de demente y de loco. Pero Él sí puede decirlo porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino ya es, pero todavía no. El reino es presente, pero también es futuro. Es por eso que Jesús contó tantas parábolas con el mismo punto básico. Parece pequeño el reino de Dios, poco impresionante en este momento, pero al final de la era será increíblemente grande y glorioso. El reino de Dios parece como esa joya preciosa, ustedes recuerdan, esa perla, por la que vale la pena vender todo para tenerlo. Y estoy insistiendo en esta parte de la naturaleza del reino, hermanos, porque es esta área y este entendimiento donde muchos cristianos hemos fallado en nuestra teología, en comprender la naturaleza del reino. Y eso ha desencadenado una serie de teología que no es bíblica. Para darles algo de motivación, no son los únicos. En Hechos capítulo 1, ustedes recuerdan, en ese texto inicial, incluso en el versículo 6, le preguntan a Jesús, Señor, Hechos capítulo 1, versículo 6, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Era la pregunta de sus discípulos. Ya había vencido la muerte, había resucitado y aún no habían comprendido todavía lo que significaba el reino de Dios. Ellos estaban esperando y cuestionándose si era el momento en que Israel iba a gobernar en ese tiempo. Ellos no entendían completamente qué clase de rey era Jesús y qué clase de reino traía. Incluso malinterpretaron el tiempo de reino. Ellos en la pregunta dicen en este momento. Jesús los corrige en el versículo 11, les dice, este Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Él ha de volver, no era el momento para establecer su reino, aunque su reino ya había sido inaugurado o iniciado. Ellos, los discípulos, también interpretaban el dominio del reino. Ellos estaban pensando en un reino militar, étnico, nacional para Israel. Pero Jesús estaba hablando de un reino universal. Si la promesa de Jesús acerca del reino de Dios fuera únicamente relacionado para Israel, ¿de qué sirve predicarle el del reino a Éfeso, a Roma o a Valledupar? No serviría de nada. Ellos consideraban también que pertenecer a ese dominio era por herencia étnica o geográfica. Mientras que la Biblia nos deja ver que pertenecer al reino de Dios es por fe y por arrepentimiento.
El reino de Dios está disponible para todos aquellos que se arrepienten y tienen fe en Jesús. Ahí mismo en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dijo, mira, pensar únicamente en el reino terrenal, en Israel, no es suficiente para mí. Yo los envío a que ustedes sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta todos los confines de la tierra. Porque este reino de Dios no es únicamente para Israel, es un reino universal. No comprendían sus discípulos, aquellos que habían escuchado a Jesús, la naturaleza del reino. Ellos pensaron que era un reino político, un reino terrenal, cuando en realidad es un reino espiritual y un reino celestial. Ellos esperaban que Jesús derrotara militarmente a Roma y que estableciera un trono literal y visible. Pero, hermanos, el reino de Dios no viene por una victoria militar. La mala comprensión del reino llevó a malas acciones de sus discípulos. El apóstol Pedro, al ver que su rey estaba siendo capturado, vio que las promesas del reino iban a ser perdidas y decidió actuar ¿cómo? Con violencia. Sacó una espada, le mochó la oreja a un soldado romano y el Señor le dice, ¿qué haces? Mi reino no viene por poder militar. El reino viene, en palabras de Jesús, a Nicodemo, un texto tan conocido. El reino de Dios viene por el nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios. En un sentido práctico, la mala interpretación, el desconocimiento de la naturaleza del reino nos lleva a tomar elecciones pensando que extendemos el reino de Dios de manera humanitaria o una correcta administración de lo ambiental o por el cultivo de las artes. En pocas palabras, muchas personas han confundido cómo el reino de Dios se extiende y piensan que se hace al cristianizar la sociedad. Creemos que si la sociedad anota los principios o toma los principios del antiguo Israel, entonces el reino de Dios está avanzando en el corazón de las personas. Ciertamente, y no tiene nada de malo tomar principios del reino de Dios en la vida práctica de la sociedad. Justicia, por ejemplo. Pero el reino de Dios no se extiende al cristianizar la sociedad. Esas pueden ser cosas importantes, participar de las artes, de las decisiones políticas, de reducir el desempleo, pero no es así que el reino avanza. Incluso la oración que estamos escudriñando, que estamos leyendo, es la evidencia de cómo avanza el reino. La petición es que venga su reino. La petición. La acción que la iglesia debe tomar entonces es orar para que Él traiga su reino. Y eso nos da paso para nuestro último punto. ¿Cómo viene el reino? La naturaleza del reino entonces no es política ni es terrenal, es espiritual y es celestial. El ámbito del reino, es, como lo decíamos, fuimos sacados del reino de las tinieblas y fuimos llevados al reino del Hijo de Dios. La naturaleza del reino es que ya ha sido inaugurado, pero todavía ha de venir. El ya, pero todavía no. Hay un deseo que ese reino sea consumado, que Él reina en nosotros espiritualmente, pero deseamos que estemos con Él físicamente. Y entonces, ¿a qué hace referencia la petición venga tu reino? ¿Cómo es que el reino viene? Cuando estamos pidiendo que su reino venga, ¿qué estamos pidiendo en realidad? Bueno, cuando oramos, y nuevamente hago énfasis, vemos que la oración no dice, dame la capacidad para traer tu reino. No dice el texto. El texto dice, venga tu reino, es decir, Él traiga su reino. La primera manera en que el reino de Dios viene, y cuando estamos pidiendo eso, lo que estamos pidiendo es que Dios convierta a las personas, es en conversión. Tanto hombres como mujeres sean traídos al reino, ¿por medio de qué? Del nuevo nacimiento.
del nuevo nacimiento. Ya les mencionaba ese capítulo 3 de Jesús con Nicodemo, y cuando hemos hablado acerca del nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, la pregunta que siempre surge es, ¿tú qué hiciste de manera de ser responsable en tu nacimiento biológico? ¿Cuál fue tu responsabilidad para ser engendrado por tu papá y por tu mamá? Nada. Entonces, cuando decimos que tenemos que nacer del Espíritu, estamos diciendo, ¿qué tienes tú de responsabilidad? Lo que tú y yo aportamos es el pecado. Nacemos por la gracia de Dios. Entonces, cuando estamos orando, que Dios traiga su reino, estamos orando para que Él tenga gracia en aquellos que no lo conocen, en aquellos que todavía habitan bajo el gobierno del de las tinieblas. El reino de Dios viene entonces cuando oramos y pedimos que Él haga nacer de nuevo a las personas. ¿Y qué es lo que Él utiliza para que el nuevo nacimiento sea aplicado en el corazón de las personas? Él aplica todo su poder en el Espíritu Santo mientras que la palabra de Dios es anunciada y proclamada. Debemos entonces orar para que las personas tengan un corazón como el de un niño pequeño, para que puedan recibir el reino de Dios sin prejuicios y entren en ese reino de esa manera, como cuando Jesús tomaba a los niños, decían, el que va a entrar al reino debe ser como un niño, hacerse como un niño. Y es por eso, hermanos, que los arrogantes, los orgullosos, los altivos de espíritu, los que confían en sí mismos, pueden volverse muy religiosos, pueden participar de la vida de la iglesia, pueden estar en medio de sus reuniones y sin embargo no pertenecerán todavía a la nacionalidad del reino de Dios. Porque el reino de Dios es recibido con humildad, con pobreza espiritual, no con meritocracia. ¿Cómo luce el entendimiento de que la iglesia ora para que el reino venga, para que las personas sean convertidas? Recordamos la predicación en Hechos, después de Pentecostés, y leemos que 3,000 personas llegaron al conocimiento de Jesús, que el Señor trajo vida espiritual, que obró en nuevo nacimiento después que la palabra de Pedro fue predicada. Ahora, antes que Pedro predicara, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Dice en Hechos capítulo 1 que junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y también con sus hermanos, los discípulos estaban juntos, ¿qué? Orando. ¿Qué piensan ustedes que estaban orando? Dios, guárdanos de la persecución. Dios, se fue nuestro líder, el que proveía de manera sobrenatural nuestros alimentos. Aquellas personas que aportaban dinero a esta causa, al no estar Jesús, quizás van a dejar de dar. Mira que a los años nos están llegando, ahora no sabemos qué vamos a hacer. Dedicamos 3 años a esto y ahora ¿qué nos vamos a dedicar? Yo no creo que ese tipo de oraciones manifestaran el poder de Dios en la conversión de 3,000 personas cuando Pedro estaba predicando. Yo creo más bien que cuando estas personas estaban orando en la predicación, estaban orando precisamente ¿para qué? Para que el reino de Dios viniera en las personas a las que ellos iban a salir a anunciar el evangelio. Deseamos que tu reino venga, deseamos que aquellos que no te conocen y que no te conocen en medio de por la persona de Jesús, por su obra, aquellos que persiguieron a Cristo y nos han perseguido a nosotros, entiendan que no pueden estar reconciliados contigo si no creen en el Señor Jesucristo. Pero entendemos que su incapacidad de creer en ti es una incapacidad que solamente puede ser resuelta por ti, Dios. Como iglesia, esa debería ser nuestras reuniones de oración. Señor, ven tu reino, venga tu reino en aquellos que no te conocen. En segundo lugar, cuando estamos orando para que el reino de Dios venga, no solamente estamos orando por conversión, estamos orando por sumisión. Sumisión. Esa palabra debe ser escuchada a viva voz. Una palabra que no le gusta a nadie. La sumisión. Por eso es que el reino de Dios no es un reino al que nos guste pertenecer, porque requiere sumisión al rey. ¿Y por qué digo sumisión? Bueno, como dice
esta estructura del Padre Nuestro en la versión más extensa. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. ¿Qué es eso? Seamos sumisos a tu voluntad. Entonces, y está junto con la petición de que su reino venga. Entonces, cuando estamos diciendo que su reino venga, estamos diciendo que la voluntad de Él sea hecha en sus súbditos. Si pertenecemos a su reino, significa que somos sus súbditos. ¿Saben qué es súbdito, verdad? Una persona que está bajo el gobierno de otra persona y que hace lo que la otra persona le dice. En este punto yo tendría que preguntar, ¿tú perteneces al reino de Dios? ¿Te ves a ti mismo como un súbdito del rey? ¿Te ves a ti mismo diciendo, yo prefiero tu voluntad antes que la mía? Hágase tu voluntad en esta situación y yo la voy a abrazar y la voy a amar. Me voy a someter a esa voluntad. ¿Realmente te consideras un súbdito leal del rey? Yo espero que tú puedas decir a eso amén con el convencimiento del Espíritu Santo. Y si tú has dicho amén a eso, yo te haría una segunda pregunta. ¿Cómo luce tu ciudadanía celestial? ¿Cómo luce ese carácter de ser llamado súbdito del rey? Porque si le estamos diciendo a las demás personas que ya no vivimos una vida centrada en nosotros, sino en sumisión al rey, ¿eso se ve así? ¿Eso se ve así? ¿No han escuchado ustedes esas noticias cuando un grupo de colombianos van fuera de la nación a delinquir? ¿No sentimos esa vergüenza patriótica porque el nombre de Colombia, bueno, que es pisoteado dentro de nuestro territorio, pero por fuera como que sentimos más vergüenza? Si tenemos profunda convicción de que hemos salido del reino de las tinieblas y que pertenecemos al reino de los cielos, debe haber un profundo deseo en nuestro corazón de que esa obra del reino sea visible en nosotros. El reino no tiene que ver con comida ni con bebida, decía el apóstol Pablo. ¿Tiene que ver con qué? Paz, justicia, gozo, con el fruto del Espíritu en los súbditos del rey. Mira, rendir tu vida para ser verdaderamente libre, a los oídos de un incrédulo, eso no suena apetecible. Oh, tú serás verdaderamente gozoso, serás verdaderamente feliz cuando ya no vivas para tus propios deseos, sino que más bien abraces los deseos de Dios, los propósitos de Dios y te sujetas a Él. Nadie va a decir, wow, nunca me habían dicho el mejor plan del mundo y de mi vida. Pero ser un súbdito leal al rey y vivir en gozo mientras eres sumiso a ese rey, eso sí trae, hermanos, un impacto a la persona. ¿Tú crees que como una mujer le puedes decir a una incrédula que viva sumiso a tu esposo porque tu rey celestial lo ha establecido, pero lo dices con la amargura más profunda del mundo, va a ser convincente? ¿Tú crees que como padre y como esposo decir que debes liderar a tu casa a pesar de que tu casa sea rebelde, que seas el mayor siervo de tu casa aunque desgastes tu vida y aunque los demás no te vean mientras lo dices profundamente amargado y triste, te casaste, perdiste la libertad? Se te acabó la felicidad. ¿Tú crees que eso trae convencimiento a la persona que no pertenece a ese reino de querer pertenecer a ese reino? Por eso es necesario que oremos que su reino venga a nosotros como creyentes para que nuestros deseos sean santificados y para que podamos vivir a la luz de lo que nuestro rey ha establecido. Hermanos, la visión del gobernante mundano, humano, nos ha hecho pensar que nuestro rey universal es así. Pero las escrituras nos dejan ver que Él es un rey siervo. Él es un rey que vino no a enseñorearse de nosotros y podía hacerlo, sino que vino a servirnos a nosotros. Por tal, vivir en completa sumisión a Él es un deleite y un placer. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Orar para que su reino venga es orar para que seamos sumisos a su voluntad. Para que no vivamos creyendo que ahora somos el capitán de nuestro destino. Que creyéndonos eso hemos terminado en los peores lugares inmorales que pudiéramos experimentar, que nos traen vergüenza, que nos traen tristeza y profundo dolor. Sus planes son de bienestar, de bien, de gozo y de alegría para su pueblo. Y por último, cuando oramos que su reino venga, como comprendimos que la naturaleza del reino es que ha sido instaurado, pero todavía ha de venir, el ya, pero todavía no, tiene que ver entonces con la consumación de ese reino. Con la consumación de ese reino. Recuerden las palabras que leíamos en Apocalipsis. Él dice, yo voy pronto, y decimos, sí, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Ese ahora, pero todavía no, esa dimensión del reino debe estar presente en nuestras oraciones. Textos como el que les mencioné de Mateo 25, solamente para recordar, venir benditos de mi Padre, toma tu herencia, el reino preparado para ti desde la creación del mundo. Debemos orar para que Él venga nuevamente y consuma su reino. Tenemos una visión de reino ya inaugurado, instaurado. Pero la Biblia nos deja ver que ese reino será consumado con su regreso físico, donde toda rodilla se doblará y dirá, Él es el Señor. Ahora, ese tipo de visión futura del reino debe modelar nuestra manera de vivir en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque cuando les mencionaba en el inicio, cuando pensamos que el reino de Dios y los beneficios del reino son únicamente y primariamente para aquí y para la hora, cuando las personas son sacudidas en su fe, porque las consecuencias del pecado, porque los demás te afecten, porque vives en un mundo caído y eso puede traer aflicción a tu vida, puede llegar a una situación económica, una situación de salud. Cuando ese tipo de cosas llegan, lo que sucede es que son personas fundamentadas en vivir en el reino únicamente en el ahora. Y las mayores promesas del reino es cuando ha de venir. No podemos enfrentar lo que significa esta vida en un mundo caído si vivimos pensando que lo que Dios ha prometido es para aquí y para el ahora primariamente. No se trataría del cielo, nuestro mejor destino, si queremos que la tierra sea el mejor estado para nuestras almas. Cuando pensamos que su reino ha de venir, que su reino ha de venir para que toda lágrima sea enjuagada, que su reino ha de venir para que todo dolor sea quitado, para que el malvado y el pecador que nos afrenta sea quitado, eso nos anima a orar profundamente. Sí, ven, ven Señor Jesús, ven pronto porque deseamos ser librados de la corrupción del pecado, del gobierno de Satanás. Aunque ya lo has vencido, él sigue teniendo influencia en este mundo y vivimos una vida dolorosa y tormentosa. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, y por favor los hermanos que están solteros no piensen que yo soy egoísta, ese tipo de expresiones de yo quiero que Jesús venga, pero después que yo me case. Yo quiero experimentar lo que significa estar casado y seguramente apuntamos a la unión marital materializada en el encuentro sexual. Pero cuando ponemos eso en nuestras mentes y en nuestros deseos, obviamente estamos pensando en el aquí y en el ahora. No existe nada superior que tener comunión con nuestro Rey, siervo, el que entregó su vida para ser aceptado por el Padre, tú y yo. Cuando oramos, personas que tienen algún tipo de enfermedad y son creyentes y están padeciendo, pero nuestro deseo egoísta es déjalo más tiempo con nosotros, más tiempo con nosotros. 70 años no me han bastado, yo quiero que mi abuelita esté mucho más tiempo con nosotros, a pesar de que es creyente. Estamos pensando que nuestra propia relación con la persona es superior a lo que esta persona experimentará en la presencia del Rey.
un profundo convencimiento de esa naturaleza futura del reino, hermanos, va a transformar nuestras decisiones, nuestras oraciones y nuestra manera de enfrentar la vida. Solamente así vamos a vivir con una expectativa genuina de esa consumación del reino. Estaremos preparados para vivir en tal expresión de sumisión y continuaremos agradeciendo a Dios por la maravilla de nuestra conversión. Si comprendemos que el futuro es mejor que el presente, en la venida de Cristo, el dolor temporal solamente será eso, un dolor temporal, porque el gozo será eterno. Una pequeña historia para concluir el sermón. 25 de julio de 1933, en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, la iglesia de St. James, una iglesia que pertenece a los anglicanos británicos, estaba reunido, como hoy, en un culto de la tarde-noche. No sé si ustedes han escuchado esa noticia, 25 de julio de 1933. Y varios hombres entraron armados, con bombas y con armas largas. Y como sucede con la persecución contra el cristianismo, atentaron contra la congregación que en ese momento estaba adorando. Dispararon indiscriminadamente contra la congregación. Mataron a 11 personas de manera inmediata y quedaron heridas muchísimas más. Antes de que la noche terminara, uno de los líderes de la iglesia hizo una transmisión pública en los noticieros frente al caos que estaban viviendo. Esta fue la declaración de él. Si bien como cristianos debemos vivir en este mundo caído, lo hacemos sabiendo que al final viene un nuevo mundo cuando Jesús será reconocido como Rey. Los miembros de St. James no buscan venganza ni guardan rencor, porque yo sé que lo que estoy padeciendo ahora no se compara y no será eterno cuando el Rey venga y su reino sea consumado. Amén. Vamos a orar. Amado Señor Padre, bendito seas en tu gracia, tu bondad y tu misericordia con nosotros. Pensar en tu reino puede ser confuso porque pensamos muchas veces más en nuestro propio reino. Muchas veces te reconocemos verbalmente como Rey, pero vivimos bajo la autoridad de nuestro propio gobierno. Por eso es tan necesario recordarnos que es fundamental como creyentes que esta petición esté diariamente en nuestra vida de oración. Que tu reino venga para aquellos que no te conocen, seas tú conocido y tú instaures tu presencia, tu propio espíritu, sacando a las personas de las tinieblas y sean trasladados al reino de Jesús. Que tu reino venga para que nosotros seamos santificados, para que ya no vivamos en pos de esos deseos egoístas, queriendo buscar nuestra propia voluntad y vivir una vida banal y temporal, más bien vivamos con los valores del reino, ese reino eterno. Que podamos ser súbditos leales, que no demos vergüenza a tu nombre y que nuestro Rey se sienta agradable por el actuar de sus súbditos. Que tu reino venga, es decir, que Cristo venga. Sí, Señor, ven pronto. Creemos que tú has de volver y clamamos juntos, sí, ven. Amén, Señor Jesús, ven pronto porque este mundo caído, este mundo de dolor, muchas veces nos aflige de manera profunda y deseamos poder experimentar esa vida de gozo y plenitud sin pecado, sin dolor, sin tragedia, que significa el regreso tuyo y tu reino consumado. La mejor vida que podemos experimentar es contigo y en tu presencia, amado Rey. Que nuestra vida de oración sea modelada por esa petición. Venga tu reino. Bendito seas, Padre. Amén y amén.